El 1 de octubre, nuestra iglesia recuerda a Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Virgen Carmelita, doctora de la Iglesia, patrona de las misiones. Año 1897, Francia. María Francisca Teresa Martín Guerin nace en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Era la menor de sus hermanos. Sus padres, Luis Martín y María Celia Guerin, han sido declarados beatos por la Iglesia Católica y actualmente hay abierto un proceso de beatificación para su hermana Leonia, así como previsible para las otras hermanas. Sintió la vocación religiosa desde muy pequeña, en la que ya tenía pensado en ser llamada Teresa del Niño Jesús. En una visita al convento, la madre priora le dijo, sin que Teresa lo haya nunca mencionado: «Cuando vengas a vivir con nosotras, mi querida hija, os llamaréis Teresa del Niño Jesús», lo cual la santa interpretó como una delicadeza de mi amado Niño Jesús. Cuando contaba 14 años, tomó la resolución de convertirse en religiosa. Tuvo muchos inconvenientes para su entrada al convento. Esto llevó a don Luis Martín y a Teresa a conversar con el Padre Superior, quien también se negó. De ahí fueron con el señor obispo de su diócesis, que tampoco aceptó, y finalmente decidió ir en persona a hablar con el sumo pontífice León XIII a Roma. Tenía 15 años. El Papa le recomendó obedecer las instrucciones de sus superiores. Finalmente le llegó el permiso solicitado al Papa y es en el día 9 de abril de 1888 que es recibida por fin en el ministerio del Carmelo de Liceus, 3 meses después de su petición al Papa. En dicha ciudad vivía desde los 4 años, pues tras la muerte de su madre toda su familia se trasladó allí a vivir. Por encima de todo, antepone siempre la misericordia divina, ante la cual confía y nada hay que temer. Se ha vinculado su espiritualidad con la de la santa contemporánea Faustina Kowalska. Su doctrina habla de que son los sencillos actos hechos con amor el camino hacia la santificación. La santidad no consiste en esta o la otra práctica, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra flaqueza y confiados hasta la audacia de su bondad de Padre. No se atemorizó ante el sufrimiento, ni físico ni moral, que consideró era el tesoro más valioso que podía ofrecer a Jesús, y nos hace copartícipes de su gloriosa pasión. Enferma de tuberculosis pulmonar, su estado de salud empeoró gravemente durante el último año. A lo largo de los 2 últimos meses comenzó la etapa de grandes sufrimientos. Apenas podía respirar, pues solo le quedaba medianamente servible medio pulmón, y después de 2 días de penosa agonía, muere el 30 de septiembre de 1897. Permaneció durante sus últimos instantes en una suerte de éxtasis. Pudo erguirse levemente, su rostro recuperó el suave color que le era natural, un pequeño crucifijo en sus manos, la mirada dulcemente fijada cerca de una estatua de la Santísima Virgen que habían instalado enfrente de ella. Sus últimas palabras fueron: «Oh, le amo», mirando a su crucifijo, y un instante después: «Dios mío, os amo». El centro de su espiritualidad fue la misericordia y el amor de Dios. Considerada por Pío XI como la estrella de su pontificado, en 1923 es beatificada y en 1925 canonizada. En 1927 es proclamada patrona de las misiones, pese a no haber abandonado nunca el convento, pero siempre rezaba por los misioneros y siempre fue su deseo ardiente el serlo, hasta en los últimos confines de la tierra.
En 1997, el Papa Juan Pablo II la proclama doctora de la Iglesia, siendo la tercera mujer en recibir ese título y es conocida como doctora del amor. La Basílica de Santa Teresa en Lisieux es uno de los edificios religiosos más grandes de Francia y el segundo lugar de peregrinación más importante del país después del Santuario de Lourdes. La obra escrita de Santa Teresa no es muy extensa, sin embargo, presenta un claro interés espiritual, teológico y hasta antropológico. La obra, que contiene la esencia de su espiritualidad, conocida como la pequeña vía que nos encamina hacia la infancia espiritual, no obstante haber sido iniciada a manera de autobiografía, consta de 3 manuscritos escritos por mandato de sus 2 superioras, que fueron publicados en un libro con el título de Historia de un alma. Además, se cuenta con 274 cartas escritas a familiares y otras personas, poemas religiosos, algunas obras teatrales, textos dispersos y las palabras pronunciadas durante su larga agonía. Señor y Padre nuestro, que por la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús, que tanto te amó y ardía su corazón por estar en tu presencia, permítenos que nuestro corazón sienta ese llamado de sembrar el amor por ti, amor por la oración, que es el lenguaje que nos comunica, y que deseemos, como ella, con todo el alma, ser santos para ir al cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.